Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Después de la resaca de ese capítulo 100 y de esa pequeña celebración que pudisteis escuchar, agradecido por todas las muestras de cariño que he tenido durante la semana. Muchos de vosotros me habéis enviado mensajes públicos y también privados, pues eso, agradeciendo los 100 capítulos de Cruce de Caminos y nada, alguno pidiéndome que llegara a 200, ya veremos, queda muy lejos el capítulo 200, pero vaya, sentir ese calor, como siempre digo, me alegra mucho. Y me alegra mucho también que fijaros qué pasó en el capítulo 100, porque el capítulo 100 tenía, ¿cómo os voy a decir?, una primera prueba, y es que me hago pesado, pero había hecho un directo en Substack y consideré que aquello que había contado en Substack en vídeo sería también bueno pasarlo al podcast, porque mucha gente al final pues no tiene tiempo para ver vídeos, no está en Substack y a lo mejor le interesa más tener un podcast mientras que está fregando, está haciendo deporte, esté caminando. Y me dije, ¿por qué no limpiamos ese podcast, ese audio y lo subimos? Y la verdad es que, como siempre, agradecido, mil gracias, porque, como siempre digo, somos poquitos, pero los poquitos que escuchan Cruce de Caminos lo escuchan hasta el final. Y yo eso me llena de orgullo, es decir, que la gente no corte el capítulo antes de llegar al final, que se sienta acompañado por mi voz, por mis historias hasta el final. Y eso para mí es lo que más vale y por eso da sentido a este capítulo ya 101, a volver a empezar en ese camino, ¿no? En ese camino que no sé dónde nos llevará. De momento, el 101. Y en el 101 que os traigo, en el 101 pues os traigo una charla, yo creo que una charla muy entretenida, y es una charla con Joan Barbero, que es el escritor del Monasterio de la Rosa Negra. También os presenté en Substack este libro, porque es un libro que viene, hay que decirlo, de una colaboración. La editorial me mandó el libro, me dijo que si tenía ganas de leerlo, me pareció un muy buen libro, como lo es. Es una novela, yo diría que más que un thriller histórico es más tirando a novela histórica, pero es una novela histórica con calado y yo creo que a los apasionados de la novela histórica pues yo creo que les puede gustar mucho como a mí me ha gustado. Y por eso, pues nada, decidimos con Joan tener una charla y lo que viene a continuación es la charla que hemos mantenido, Joan y yo, que espero que la disfrutéis y que también, pues eso, como siempre, os den ganas de leer la novela. Show me the way, and when you're ready, go to sleep. We cross the sand, and we reach to the sea. Come to my sunny place. We're living in a yellow pool with our quiet heart. Bienvenido Joan Barbero a Cruce de Caminos, gracias por aceptar la invitación y vamos con la primera pregunta, donde tengo una mala costumbre y es la de pedirle a los invitados que se presenten a ellos mismos, así que seguro que no me dejaré nada importante. Por tanto, te paso la pelota y te pregunto, ¿quién es Joan Barbero? ¿Qué nos puedes contar sobre tu persona que le pueda interesar a los oyentes, sobre todo aquellos que estén interesados en leer El Monasterio de la Rosa Negra o que ya lo hayan leído? Muchas gracias por invitarme. Definirme no sé si lo voy a conseguir, pero se podría decir que estoy aquí como novelista primerizo. El Monasterio de la Rosa Negra es mi primera obra
un thriller histórico. Pero detrás de mí tengo una larga trayectoria de 30 años como guionista de televisión, he hecho algo también de cine. Durante 10 temporadas, 8 años estuve coordinando y escribiendo El Comisario. También he trabajado en El Príncipe, Vivir sin permiso, Entrevías, El Caso, Madres, Amor y Vida, Todos los hombres son iguales. Aunque, como curiosidad, tengo una formación científica. Soy licenciado en biología y estudié 2 años de psicología. Y para rematar, tengo una afición un poco rara, que es que me gusta estudiar idiomas. Pues me parece un currículum interesante y variado. Y por cierto, creo que ya pronto estás de estreno de nuevo con una miniserie, ¿no?, en Netflix que se llama Salvador. Y te iba a preguntar, ¿cómo fue el paso? ¿Cómo fue el paso de estar, pues eso, como tú dices, 30 años escribiendo guiones de televisión y continúas haciéndolo, a ponerte y hacer tu primera novela? Después de tanto tiempo trabajando para productoras, para cadenas, sentí la necesidad de embarcarme en un proyecto propio. Empecé a documentarme y llegué hasta un artículo periodístico en donde se decía que en el medievo algunas mujeres encontraban la libertad encerrándose en un convento. Esto es una paradoja del libro que podía ser perfectamente el nacimiento de mi libro. Seguí investigando y llegué hasta la tesis doctoral de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que en los años 40 hizo un estudio sobre la figura jurídica de las abadesas de Santa María la Real, de Burgos, el monasterio de las Huelgas Reales, unas mujeres a las que describía como las que habían detentado más poder en toda la historia de la Iglesia desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Estas abadesas podían confesar, podían predicar en público, podían bendecir a otras monjas, podían viajar a otros conventos bajo su jurisdicción, administraban comunidades mixtas de hombres y mujeres, podían presidir concilios femeninos y incluso podían llevar mitra. Otra ventaja de este monasterio es que fue fundado por Alfonso VIII y Leonor Plantagenet. Alfonso VIII es una figura importantísima de la historia de España. Estaba marcado por 2 batallas, una que perdió y otra que ganó, Alarcos y las Navas de Tolosa. Y Leonor Plantagenet era hija de la mítica Leonor de Aquitania. 2 personajes que me podían dar bastante juego porque cuando se conocieron, ella tenía 10 años cuando llegó a Castilla y el 15, Alfonso VIII tenía una amante judía, podía ser una leyenda o no, pero la mantuvo durante unos 7 años. Entonces estamos hablando de un matrimonio que nació con una herida profunda que dejaba una cicatriz que tenía un interés narrativo muy interesante para desarrollar. Otro elemento interesante para la novela es que el monasterio contaba con un hospital de peregrinos. Estamos hablando de una época en la que los enfermos para curarse iban a la iglesia y para morir iban al hospital. ¿Cómo era la medicina en el siglo XIII? Bueno, investigando, llegué hasta la Escuela Médica Salernitana. Salerno es una ciudad que está a unos 40 kilómetros al sur de Nápoles. En aquel momento pertenecía al Reino de Sicilia. Y allí se enseñaba la medicina más avanzada de la época. Esta escuela no era un lugar físico, sino que era una especie de corriente de pensamiento con una característica muy, muy interesante, y es que las mujeres no solo podían aprender medicina, es que también podían enseñarla, que es algo totalmente inaudito en siglos posteriores, cuando la enseñanza se regló y las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad. Pues la verdad es que los mimbres del proyecto son muy buenos y eso se nota cuando uno lee la novela. Pero antes de preguntarte por alguna de las cosas que nos has contado y profundizar un poco más, creo que sería bueno que le pudieras contar a los oyentes qué se encontrarán cuando se acerquen al monasterio de la Rosa Negra. La novela cuenta cómo una doctora forense investiga los asesinatos de un serial killer en un convento femenino en el siglo XIII. Empieza en el invierno de 1200, cuando la mítica Leonor de Aquitania se dirige hacia Burgos para participar en una especie de casting real
tiene que elegir entre todas sus nietas cuál es la más adecuada para casarse con el heredero del trono de Francia. A 2 kilómetros de la ciudad la están esperando su hija, Leonor Plantagenet, sus nietas y doña Elvira, la abadesa del monasterio de Santa María la Real. La mujer más odiada por la reina, y con motivos. La abadesa es plenamente consciente de esta animadversión de la reina, pero nada le puede preocupar menos, porque 6 horas antes se ha descubierto el esqueleto de un hombre justo delante de la entrada de la hospedería y del Palacio Real donde se van a alojar sus ilustrísimos huéspedes. Si esta noticia llegara a sus oídos, el escándalo sería mayúsculo, de manera que a ella no le queda otra cosa que disimular, y para ello, bueno, pues recurre a mostrarse tan orgullosa, soberbia e insoportable como todo el mundo, por otro lado, espera de ella. Simultáneamente tenemos a Beatrice, una autora siciliana, que también se dirige a Burgos, huyendo de la intolerancia religiosa de los almohades en Sevilla, donde ha estado viviendo un cierto tiempo. Cuando finalmente consigue llegar a Burgos después de un periplo que no se lo desea a nadie, intenta pasar desapercibida, pero no lo consigue porque es demasiado brillante. Eso la aterroriza porque tiene un secreto que arrastra desde Salerno, donde vivió, y donde no lo pasó nada bien. De nuevo, un menú atrayente el que nos explica, sobre todo para aquellos que les gusten las intrigas históricas. Y hablando de historia, siempre que leo una novela como la tuya, pienso en todas las horas que has debido pasar para documentarte e intentar ser riguroso, ¿no?, con los hechos históricos. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? El proceso ha sido largo, aunque no necesariamente tedioso. He leído muchos libros, por supuesto, tesis doctorales, conferencias, en 5 idiomas. He visitado varias veces el monasterio de las Huelgas, en Burgos, el castillo, las calles, porque me interesaba saber cómo eran los espacios en los que se movían mis personajes. También he visitado Salerno, por supuesto, aunque como está en una zona afectada por terremotos, quedan pocos restos de los edificios, de las construcciones originales del siglo XIII. También he visto documentales, películas, todo lo que me podía ayudar a crearme una imagen en mi cabeza de cómo era visualmente esa época, el siglo XIII. O sea que sí, ha sido un proceso largo, pero al mismo tiempo muy gratificante. Para mí también la parte de documentación, sobre todo cuando hago podcasts así un poco más de autor o cuando hago podcasts de ciclismo vintage, siempre me parece mucho más divertida. Luego te pones a grabar y todo y eso es un poco más pesado, y yo creo que lo que merece muchísimo la pena sobre todo es ese trabajo de documentación como decías tú. Otra cosa te quería preguntar, oye, ¿cómo ha influenciado tu experiencia como guionista, y sobre todo pensando que en las series casi en cada capítulo tiene que haber aquello que se hizo un enganche? ¿Cómo has utilizado toda esa sabiduría a la hora de plasmarlo en tu novela? Los guionistas tenemos un mandamiento grabado a fuego, que es prohibido aburrir, porque el espectador hace zapping y lo pierdes. ¿Cómo aplicar esta máxima a la novela? Yo lo que he intentado ha sido crear unos capítulos cortos, subdivididos a su vez en escenas breves, muy visuales, en donde siempre pasa algo. Por supuesto hay cliffhangers, estos enganches, para mantener la atención, aunque para mí la herramienta más importante para lograr una historia entretenida es buscar la implicación emocional del lector con los personajes. Vamos, que te interesa saber qué les va a pasar y cómo les va a afectar lo que les pase, o sea, ya te caigan bien o mal. Me gusta mucho la forma como Laura, de la cuenta de Instagram Insonancia Lectora, describe a mi protagonista como alguien a quien amarás odiar. El otro día lo escuchaba en un directo de Facebook del escritor Ricardo Bracaioli, donde un lector le preguntaba cómo podía mantener una serie con tantas entregas, y él decía que la clave eran los personajes. Y es lo que has comentado, ¿no? Los personajes tienen que enamorarte e incluso darte rabia o generarte, como decías, odio, pero generarte, que no sean algo que pasan por delante tuyo sin decirte nada. Y vamos con otra cosa. Antes no lo he dicho, pero confieso que una de las partes que más me gusta de los libros son las notas de autor, sobre todo la de las novelas históricas, y la tuya cierra así.
Se dice que la historia la escriben los vencedores, y yo añadiría que el olvido lo crean los hombres. ¿Cómo de complicado ha sido retratar a doña Elvira o a Beatrice, personajes ficticios, como cuentas en la nota, pero que intentan ser reales para dar voz a esas mujeres del siglo XII? Cuando me planteé escribir la novela, lo que tenía muy claro es que quería que los personajes fueran ricos, que estuvieran llenos de matices que no son los habituales en series de televisión, en abierto. Quería que se equivocaran, que rectificaran o no, que fueran mezquinos y pidieran perdón o no, lo que te encuentras en el día a día. Doña Elvira es un personaje especialmente querido para mí, porque es una mujer que a pesar del hábito no rehúye el conflicto, sino que lo busca, hace lo que sea para defenderse, no a ella, sino a la dignidad de su cargo, ella hace esa distinción. Pero si escarbas, a pesar de todo lo poderosa que es o que parece, te das cuenta que en el fondo tiene algo de víctima de sí misma. Beatrice, la doctora, es todo lo contrario. Ella es una mujer muy racional, enamorada de su arte, que es la medicina, y por la que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso de convertirse en alguien invisible. Pues creo que esa polaridad de personajes funciona muy bien y hace que incluso los lectores puedan tirar más para una banda, tirar más para la otra. Además, a ti como escritor te genera dos historias ricas de las que puedes extraer siempre jugo. Y ahora te quería hacer una pregunta casi de tesis de historia. Doña Elvira no sé qué es para ti, si es una villana o es una heroína, y qué representa en la Castilla medieval. Para mí, doña Elvira es las dos cosas. Una heroína porque lucha por los mismos derechos que muchas mujeres hoy día, aunque también tiene algo de villana por los métodos que utiliza. Y en cuanto a qué representa a alguien como ella en la Castilla medieval, yo diría que la demostración de que una mujer era capaz de ejercer el poder tan bien o mal como un hombre si se le daba la oportunidad. Otra de las protagonistas es Beatrice. Aplica un método científico rudimentario, como forense. ¿Cómo usaste tu formación de biología para sus venenos y sus curas? Tengo curiosidad por saberlo. Bueno, tengo que precisar que soy licenciado en biología, pero nunca he ejercido como biólogo y tampoco he envenenado a nadie. Soy muy aburrido. Pero en la carrera sí que aprendí cómo diseñar experimentos para demostrar una hipótesis, que es justo lo que vemos que hace Beatrice, la autora siciliana. Y en cuanto a las curas que aparecen en la novela, yo me he limitado a recoger lo que se decía en los manuales médicos de la época. Todas las recetas son auténticas, aunque, bueno, francamente yo hoy día no las utilizaría. Ahora, cada cual puede hacer lo que quiera. Me parece muy interesante esa veracidad de las recetas que explicas. A mí siempre me ha gustado saber lo que se utilizaba y cómo se utilizaba en esos tiempos. Y está bien el confesar en este podcast que nunca se ha envenenado a nadie, aunque seguro que en tus guiones han sido unos cuantos. Estamos casi acabando y me toca preguntar por el futuro. Primera novela publicada, ¿ya estás trabajando en la siguiente, en una nueva? Y si es así, ¿podemos saber alguna cosa sobre ella? Bueno. Digamos que estoy leyendo mucho, estoy documentándome, y ahora mismo tengo un magma de ideas en la cabeza que todavía tiene que cuajar. Muy bien. Espero que cuaje y que tengas una segunda novela muy pronto en el mercado. Y para cerrar esta charla, si alguno de los oyentes no está convencido de iniciar la lectura del Monasterio de la Rosa Negra, ¿qué más le podrías decir para convencerlo? Bueno, yo diría que mi trabajo como escritor no ha sido únicamente documentarme, sino también utilizar toda esa información para construir una historia entretenida y sobre todo emocionante. Pues creo que lo has conseguido, y con esta pregunta yo creo que hemos hecho un buen repaso y creo que podemos cerrar esta charla. Muchas gracias, Joan, por pasarte por Cruce de Caminos. Espero que te lo hayas pasado bien y mucha suerte con tu novela. Gracias a ti. Un placer. Pues ya hemos llegado al final de este capítulo 101 de Cruce de Caminos, que se puede decir que abre pues esa nueva línea a seguir hasta los 200, como me decía Jordi en Instagram. Veremos si llegamos a 200, de momento 101. Espero que os lo hayáis pasado muy bien con esta entrevista. Espero, no sé, que os hayan entrado ganas de leer El Monasterio de la Rosa Negra de Newton Compton Ediciones. Y nada, ya me lo contáis, si acaso la leéis. Sin más, os dejo. Si os ha gustado, ya sabéis que siempre se agradece que me dejéis un like
un comentario en las notas de este episodio, de donde lo estéis escuchando. Y nada, hasta el próximo capítulo. Ya sabéis, sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure your vein. Sure your vein.